esta computadora. Buenas noches, mi nombre es María del Carmen Arzate, pertenezco al Movimiento Católico Mundial por el Clima y en esta edición voy a entrevistar a Miguel Ángel de Alba González. Él es periodista y es consultor en comunicación social también. Miguel Ángel, a mí me gustaría mucho que nos comentaras un poquito acerca de tu carrera como periodista. ¿Qué nos puedes decir? Muchas gracias, Carmen, y gracias al auditorio por estar con nosotros. Pues te puedo decir que yo comencé pues prácticamente desde muy joven, a los 16 años, en esto del periodismo. Empecé como corrector de ortografía en una revista de fotografía, cine y sonido. Y a los 3 meses me pidieron que fuera a hacer una entrevista en suplencia de alguien que se había enfermado. Fui, la hice, les gustó cómo se realizó y a partir de ahí comencé a hacer entrevistas. Esto fue en una revista, después estuve en el Compendio Mundial Sección México, haciendo acopio de información y redactándola. Y posteriormente, en 1975, ingreso al Heraldo de México, donde trabajo lo que son el sector industrial, las cámaras de industria. Y ahí me sigo hasta 1978, que me invitan a fundar el Noroeste en Mazatlán. Regreso en el mismo 78 a finales al Universal como jefe de información y periodista de asuntos especiales, y ahí comienzo a trabajar en los temas ambientales y desde entonces no los he soltado. ¿Tu micro está cerrado? Sí, claro. Y con el tiempo, pues, estos temas ambientales, pues, van a ser cada vez más intensos, ¿verdad? Tristemente, eso es lo que está sucediendo, que cada vez van a estar más intensos las cuestiones del medio ambiente, cada vez la emergencia climática nos llama, nos toca la puerta mucho más fuerte. Y, por ejemplo, bueno, yo quisiera también preguntarte, sobre todo tú eres el fundador tú eres el fundador del periodismo ambiental, ¿verdad? ¿Nos puedes comentar un poquitito cómo surgió esta idea de fundar el periodismo ambiental? Bueno, propiamente no fundé el periodismo ambiental, soy el fundador de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales. Okay. Y soy el fundador también y creador de la primera y única maestría en periodismo ambiental que hay no solo en México, sino en toda América Latina, que se imparte en Jalapa, en Veracruz, en el Centro de Investigación Atmosférica y Ecología, que en un principio se hizo en colaboración con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. ¿Cómo surge esta idea? A una invitación del Centro Knight de la Universidad de Texas, Centro Knight para el Periodismo de la Universidad de Texas, a un seminario sobre calidad del aire aquí en la Ciudad de México. Y ahí en el café surge la pregunta de la gente de los Estados Unidos de por qué no hacíamos una asociación de periodistas ambientales. En esa ocasión asistíamos cerca de 20 periodistas a esa reunión, pero propiamente periodistas ambientales, pues en México no había y no hay todavía. A lo largo de casi 40 años, no hay todavía periodistas ambientales. ¿Qué entendemos como un periodista ambiental? Alguien que se dedica a escribir exclusivamente de temas ambientales. Tenemos periodistas que escriben un poco de todo, que son todólogos y que de pronto les toca escribir de temas ambientales y pues como pueden la sacan. Pero ¿qué pasa? Que en los medios no están acostumbrados a tocar los temas ambientales. ¿Por qué no lo hacen? Pues ellos mismos te lo dicen, ¿no? Lo verde no vende. ¿Qué significa esto? Que lo verde no vende publicidad.
que lo verde va en contra de los intereses comerciales de los medios de comunicación, porque los principales anunciantes, pues son los principales contaminadores también. Entonces, en aquella época y aún ahora, meter información verde, como ellos le dicen, información ambiental o ecológica, que entonces era mucho de denuncia, pues es ir contra esos intereses. Y obviamente, pues no iban a patear al pesebre. Entonces empezamos una lucha, primero por formar la asociación con gente que tuviera cierta afinidad con el periodismo ambiental y con el periodismo de ciencia. Como éramos muy pocos, eh, les sugerí que lo hiciéramos primero como una red virtual a través de redes sociales y que ya después le diéramos forma como una asociación civil. Así lo hicimos, funcionamos 2 años en la virtualidad. Después ya lo formalizamos como una asociación civil y decidimos abrirla hacia los investigadores, hacia la gente de ciencia, y generalmente se nos unieron gente que está metida en la biología y en la ecología. Para sorpresa de muchos y mía en lo personal, hemos convertido a muchos biólogos en excelentes escritores. Creo que ningún periodista se ha convertido en biólogo, pero ya tenemos cada vez más periodistas que escriben con conciencia de estos temas, que ya los conocen, y tengo que decírtelo también, ha implicado un cambio muy fuerte porque eh, el periodista en México no está acostumbrado a investigar, mucho menos está acostumbrado a acercarse a la gente que investiga, esto es a los científicos, a los biólogos, a la gente que trabaja, que hace papers, que le gusta comprobar una y otra vez todo antes de decirlo. Y esto pues dificulta mucho la labor del periodista ambiental, porque no estamos acostumbrados a que te digan, pues sí, te doy la entrevista dentro de 3 meses, o espérate 6 meses a que tenga yo los resultados y te los doy. Ahí no hay adelantos, ahí no te pueden decir nada, porque ellos están trabajando en un proyecto de investigación que tienen que presentar ante sus pares por medio de la publicación en una revista especializada. Antes no lo pueden hacer. Entonces ha sido un trabajo, pues, de tocar puertas, de hablar con los investigadores, de explicarles qué es lo que queremos hacer y a final de cuentas de hacer una especie de concubinato, de amaciato entre la ciencia y el periodismo para difundir los temas pues que a todos nos interesan, ¿no? Y en particular que le interesan al público. Y ahora vemos algunos resultados de esa alianza, pues con el tema de las vacunas y de la COVID, donde ya los investigadores, los científicos están muy abiertos y muy dispuestos a informarle al periodista. ¿Para qué? Pues para tratar de evitar al máximo la desinformación que se está dando al haberse politizado un asunto de sanidad, ¿no? Claro, ya creo que, ya lo creo que es un tema muy, muy delicado, pero de alguna manera pues sí se relaciona con el medio ambiente, se relaciona con los cambios climáticos definitivamente, viene de Totalmente, ahí. totalmente. Todo está relacionado con, con el cambio climático, con el calentamiento global, porque cada vez tenemos menos áreas verdes y tenemos más áreas grises. Cada vez el concreto avanza sobre las selvas y pues lo estamos viendo ahorita con el megaproyecto del Tren Maya, pues que va a deforestar una gran parte de la selva maya, de la selva lacandona, y pues obviamente eso va a traer posiblemente más pandemias, porque estamos invadiendo el hábitat natural de un gran número de animales, pues que tendrán que salir, que acercarse a las ciudades, a la gente, y transmitirle los animales, los bichos, las bacterias, los virus que traigan. Los animales son reservorios naturales de muchos virus.
que mientras estén en su hábitat y contenidos ahí, pues no pasa nada. Pero una vez que salen, una vez que el virus o la bacteria se desplaza fuera de su hábitat natural, pues le llega al hombre y tarde o temprano lo va a contagiar y va a hacer que se transmita esa enfermedad. Así es, Miguel. Lo que yo veo aquí es de que, bueno, el COVID, además de todas las muertes que nos está dejando, también es la primera vez que yo veo que una pandemia paraliza la economía de los países. O sea, la cuestión se multiplica, ¿no? O se intensifica la gravedad de este asunto junto con la parálisis económica que genera. Sí son aspectos muy, muy delicados en cuanto a política, en cuanto a salud y en cuanto a economía. Son temas muy incómodos, ¿no? Para los políticos. De hecho, a Donald Trump le costó también su presidencia, ¿verdad? El haber manejado mal la pandemia. Así es. Y eso es un punto muy interesante. Pero también quería preguntarte, Miguel Ángel, ¿cómo se pueden abrir nuevos espacios para el periodismo ambiental? ¿Tú crees que cada vez más y más periodistas van a unirse a este tipo de periodismo? Mira, en los medios tradicionales difícilmente se van a abrir. Lo hemos visto. Yo he sido director de varios medios impresos y pues he abierto los espacios ahí porque yo era el director. Estoy seguro que una vez que salí, los volvieron a cerrar. ¿Qué está pasando? Afortunadamente ahora tenemos los medios digitales y también afortunadamente cada vez son más sencillos. Hace unos años que yo quise abrir un portal, pues costaba mucho dinero, era muy complicado, había que saber un poco de programación. Ahora ya no. Sí te sigue costando dinero, pero ya no es tanto. No tienes que saber mucho de programación, tienes que saber lo básico. Y generalmente en las mismas plataformas donde se alojan los portales te ayudan a subir la información. Entonces con esto, pues cada vez más gente que tenemos esta inquietud de hacer periodismo ambiental, de decir lo que está pasando con el planeta, pues abrimos más espacios. Y con las redes sociales hemos logrado penetrar a un número mayor de personas, de audiencia, y pues parece que ahí vamos, ahí la llevamos. Es difícil, ya a veces dices, bueno, con que tenga 20 personas que visiten una nota, pues ya la hicimos, ¿no? Pero te quiero platicar un caso reciente. Ahora que está esto de las heladas y las nevadas en Estados Unidos, que nos están afectando, pues resulta que la información relativa tiene hasta hace unos momentos 9,000 visitas en 2 días. Todo un récord, una viralización tremenda. Y pues sí, me da gusto, pero ojalá que sigamos por ahí haciendo conciencia en la gente que nos lee. ¿Y qué noticias nos puedes dar precisamente sobre el vórtice polar? ¿Qué es lo que está pasando en el norte de nuestro país y en el norte del mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el vórtice polar existe desde siempre, ¿no? Lo que está pasando es que el calentamiento global, el cambio climático, que sí es inducido por el hombre, está rompiendo. Lo vamos a poner con un ejemplo como uno de una presa. El vórtice polar es el agua de la presa y tiene un muro, una represa que lo contiene o lo contenía hasta hace poco dentro de cierto lugar. Con el calentamiento del Ártico, ese muro se empieza a desbaratar, se empieza a descomponer y entonces se abren canales o avenidas por donde se filtran los aires polares, que son los que están llegando al sur de Estados Unidos. O sea, desde los polos, desde el Ártico, esos canales de aire frío, de aire polar, están circulando por 25 estados de la Unión Americana para concentrarse en Texas, que es donde más estragos se está haciendo,
y congelando gran parte de eso, y le toca a una parte de México. Pero tenemos por el otro lado, te digo, son canales, entonces del otro lado está California, donde gozan de un sol tremendamente caliente. Son los contrastes que tenemos y que veremos cada vez más seguidos. Esto de que se está denominando comúnmente como el vórtice polar, pues va a seguir afectando por lo menos toda esta semana en Texas, pero vienen más fenómenos de este tipo y serán más frecuentes conforme pase el tiempo y conforme los estados, las naciones, no se comprometan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que a final de cuentas son las que provocan el cambio climático y el calentamiento global. Ujú. Claro, son los responsables de todos estos cambios que estamos viviendo. Yo recuerdo que hace como unos, ¿qué te diré? En el 2005 yo tenía que dar clases en un colegio y tenía que salir como a las cuarto para las 7 de la mañana. Y recuerdo que en aquel entonces las temperaturas normalmente cuando iba yo escuchando las noticias pues eran de menos 8 grados. Yo vivo en la ciudad de Toluca y esas mañanas eran súper heladas, ¿no? Teníamos que ir bien abrigados hasta el cuello y los niños también. Y sin embargo, conforme pasaron los años, ya no veíamos esas temperaturas acá en Toluca, esas temperaturas extremas. Ya rara vez llegábamos a los 3 grados sobre cero. Uh-huh. Y este invierno sí ha estado ya bajo cero nuevamente, como aquellos inviernos, ¿verdad? Exacto. ¿Y tú crees que este vórtice polar nos llegue acá a Toluca de alguna manera? No sé si tengas esa información por ahí. De alguna manera sí va a ir llegando. Te digo, cada vez tendremos frentes fríos, valga la redundancia, y temporadas de calor más calientes. Y estos canales que se han abierto ahora en el vórtice polar, pues cada vez se van a ir extendiendo más. ¿Por Así es. dónde van a pasar? Pues todavía es una incógnita, pero pues habrá que estar al pendiente de la Organización Meteorológica Mundial, pues, y de los satélites de la NASA, que nos pueden mostrar escenarios que desgraciadamente todos están cumpliendo, y no los mejores, sino los peores escenarios que tienen. Entonces sí, seguramente le pegará a México y habrá que ver cuál es la franja por donde va a entrar. O sea, independientemente de que sea el norte, habrá algunos estados que se establezcan como corredores y sí es seguro que lleguen al centro del país y hasta el sureste. Ujú. Mira, yo no me quiero aventurar, ¿verdad? Yo respeto mucho lo que los científicos dicen. Sin embargo, sí me he dado cuenta a través de los años de la misma forma que, por ejemplo, el corredor de los tornados en Estados Unidos también está deslizándose hacia el sur, se está extendiendo hacia el sur del continente. Yo antes no veía los tornados que veo ahora acá en Toluca, antes no se veían. Pues en febrero, marzo, pues sí que un poco loco, ¿no? El tiempo muy loco, pero Así es. como en lo loco que está ahorita en cuanto a tornados, que provocan incluso incendios, los extienden gravemente como en Australia. Yo estoy viendo que eso ya está pasando acá en México, ¿verdad? De que esos tornados son muy fuertes. Yo dejé Saltillo, por ejemplo, me vine a Toluca en el 2011 y en aquel entonces ya el viento volteaba trailers, ya eran cuestiones muy importantes, muy serias, ¿no? Entonces yo sí quisiera hacer una consulta a los científicos de qué tanto ese corredor de los tornados se está extendiendo hacia el sur del planeta, ¿no? O hacia el sur de América. No sé si esté pasando también en Europa, pero acá en América sí se está viendo como los tornados son cada vez más fuertes, más intensos y más hacia el sur. Pues como te decía, tenemos que acercarnos a los científicos y que nos expliquen ellos qué es lo que está pasando, que nos expliquen cómo hacen sus escenarios y cuáles serían los más probables que tendríamos, en este caso en México, y acercarnos a entender un poquito lo que es la meteorología y lo que es pues toda la ciencia del clima, ¿no?
Y para eso tenemos que perderle el miedo a los investigadores. Como les digo a mis alumnos muchas veces, no les tengan miedo, no son marcianos, no son zombies, es gente común y corriente como nosotros y que habla el mismo idioma. A veces un poquito más elevado, pero si nos ponemos a platicar con ellos, al rato estamos hablando igual. Sí, ¿alguna Entonces, vez has hay que oído hablar del acercarse. proyecto Drawdown? ¿El proyecto qué, perdón? Drawdown. No, no lo he Es un escuchado. proyecto que sacaron 100 científicos, o bueno, varios científicos, y organizaron una especie de eh, investigación a ver cuáles eran las mejores recomendaciones que podían dar a la humanidad, porque ellos como científicos no se sienten partícipes de lo social, de lo político, ¿no? De la vida cotidiana. Entonces se tuvieron que sentar a hacer revisiones y dar consejos. Hay un libro muy bueno que se llama Drawdown, ahorita no recuerdo el nombre del científico que lideró este proyecto, pero está bien interesante y ya lo estamos manejando en Climate Reality. ¿Tú también perteneces a Climate Reality, Miguel Ángel? Sí, ahí estoy también. Ah, bueno, ahí somos compañeros animadores y, bueno, pero sobre todo líderes climáticos, ¿no? Pero Eh, ¿sabes qué está pasando también con la gente? Que ya se hartó de que le estemos dando consejos. ajá, Entonces la gente ya no quiere consejos de cómo evitar que sigas colaborando con el cambio climático, con el calentamiento global. Quieren ver más acción. Y desgraciadamente la acción pues está en manos de los políticos. Y hay un divorcio muy, muy grande entre la ciencia y la política. Y lo hemos visto en estos últimos años, tanto en México como en Estados Unidos, en Europa. En muchos lados hemos visto ese divorcio, que ya en Europa pareciera que comienzan a enderezar el camino, pero nada más en el dicho, porque a la hora de los hechos, pues resulta que sí dicen, vámonos al lado verde, a la recuperación verde, pero le siguen apostando a las energías fósiles. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, a ver, me estás prometiendo una cosa, me estás diciendo una cosa, y estás haciendo lo contrario. Entonces, tiene que volverse a dar esa conjunción, sobre todo por un interés común entre los políticos y la ciencia. Y tiene que darse de forma urgente, porque ya ya no hay largos plazos. Los políticos se quejan siempre de que la ciencia maneja las cifras a muy largos plazos. Pues se acabaron los largos plazos, ya no están hablando de 2100, ya están hablando de 2030. Ya no son 70 años, ya son 7 años. todo se anticipó, ¿verdad? Y me Así es. imagino que cuando terminen de derretirse los polos, el calentamiento se va a acelerar. El calentamiento de la atmósfera se va a acelerar y de todo y del océano, desde Se luego. acelera el calentamiento, se aceleran los aumentos de los niveles del mar, y ahí vamos a tener otro fenómeno muy grave asociado, que es el desplazamiento de las personas. Así es. ¿A dónde se van a ir? Sobre todo aquí en México, ¿verdad? Estamos llenos de costas preciosas, playas bellísimas, de las que Sí, hemos vivido, nuestra economía ha sobrevivido gracias a esas playas. Y sin embargo, obviamente los gobiernos desde el presente hasta el 2030 van a tener que ponerse las pilas en ese sentido, hacia dónde van a desplazar esa población, qué oportunidades de empleo van a tener, qué sectores son los que van a estar inundados. Todo eso es información muy importante que ya deben estar manejando los gobiernos, ¿verdad? Y solucionándolo, pensando en ya las soluciones, ¿no? Y sí, por eso establecer ya los proyectos. Uh-huh. sí, por eso ya la Organización de las Naciones Unidas ha pedido a todos los gobiernos ya no pensar en la mitigación. O sea, la mitigación ya les pasó de noche, no supieron o no pudieron hacer nada. Ahora tienen que pensar en la adaptación y tienen que buscar algunas políticas urgentes para ver cómo logran adaptarse a lo que viene. Hablábamos ahorita de los mares, pues aquí los mayores daños van a ser en Tabasco y Veracruz, y, no solo no estamos haciendo nada para prevenirlo, sino que por el contrario estamos construyendo una refinería, ¿no?
Exactamente. Y para la además cual, estamos recibiendo migrantes que están viviendo los mismos problemas que nosotros. así es. Y que, bueno, ellos más bien se están ubicando precisamente cerca de la costa, ¿verdad? Están entrando a nuestro país en la zona costera. Entonces, yo pienso que sí van a ser problemas que se agravan, no nada más para los mexicanos, sino también cómo podemos ayudar a esos migrantes que ahora están en nuestro país y que con el tiempo esas migraciones pues van a ser mayores, ¿no? Y vamos a tener que pensar en muchas soluciones para ello. O sea, el reto no es fácil, el reto no es fácil, pero bueno, pues tendremos que ir, si los políticos no hacen nada, pues tenemos que actuar los ciudadanos, ¿no? Tenemos Así es. que hacer muchas cosas. Nosotros aquí en el Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo Toluca, tenemos la Escuela para el Cuidado de la Creación y estamos pensando ya, proyectando capacitaciones para municipios, ¿verdad? Ir con los presidentes municipales para poderles ofrecer programas de capacitación para que la gente aprenda a tratar sus aguas residuales o a evitar que se contaminen, a evitar esas enfermedades que los están afectando seriamente, porque nuestros cuerpos de agua en el país ya están en un 70% muy, muy afectados y esa disciplina para los agricultores, los floricultores, para nosotros mismos ciudadanos, cómo tenemos que cambiar nuestros hábitos, cómo tenemos que cambiar todo lo que hemos hecho hasta ahora, lo tenemos que corregir, ¿no? Y adaptarnos a ello. También las personas, también los ciudadanos a veces son eh, eh, no muy positivos para esos cambios, ¿no? Como que la gente llegamos a un punto de comodidad en esta civilización que la gente no quiere ya privarse de su comodidad, ¿no? Y cualquier cambio de conducta, cualquier cambio de hábito, pues le representa así como que no les da mucho gusto. Entonces, hay mucho que hacer. Todas las organizaciones ambientalistas tenemos mucho que hacer en todos los sentidos, pero yo creo que la educación ambiental es primordial. Y a mí me Sí, gusta mucho leer tus reportes en Ambiental News, me encanta leer tus artículos, muy bien hechos, muy concretos, muy científicos, muy bien basados. Y por esa razón, a mí me gustaría compartir algunas de tus trabajos aquí en este espacio que tiene movimiento y ojalá que nos pueda seguir apoyando con información, lo más relevante, ¿verdad?, del medio ambiente, que es tu especialidad ahora. claro que sí, ahí tienen nuestra página que es www.ambientalnews.mx. Pueden consultarla. Diariamente tratamos de tener información nueva, eh, muy contrastada, muy está toda totalmente cierta. Trabajamos con algunos científicos que nos están apoyando y que algunos se están sumando a escribir también en Ambiental News. O sea, a ese grado hemos llegado de confianza con ellos. Entonces tenemos un buen grupo de científicos que colabora con nosotros, de artistas, de gente del medio cultural, incluso gente del medio político también está ahí, expertos en temas de agua que colaboran cada semana con nosotros. Entonces, tenemos una selección de articulistas y de periodistas y de expertos en Ambiental News que pues yo creo que les ayudarán a entender un poquito mejor lo que está pasando. Y te digo, todo bien chequeado, ¿no? No hay nada especulativo ahí. Sí, qué bien. Felicidades por ese proyecto, Miguel Ángel, por ser el pionero, por tu preocupación por el medio ambiente y qué bueno que cada día más personas, más talentos se están uniendo a esta tarea de informar, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos, estar muy bien informados al respecto. Y sí, Así es. nos daría mucho gusto que nos estuvieras compartiendo entonces lo más importante de las noticias del medio ambiente, Miguel Ángel. Claro que sí, cuando gusten, con toda confianza, estaremos dispuestos a compartir lo que hay y lo que viene y las formas en que podamos prevenirlo. Y tenemos que insistir mucho en que la educación ambiental se dé desde la primaria o desde antes, desde el kinder, porque es de ahí
de donde vamos a poder lograr los cambios de conducta. Así es. ¿Y existe algún periodista que esté enfocándose hacia la educación ambiental? Bueno, ya anunciar, ya ofrecer estas noticias ya es educación, pero ya más entrando a estos programas de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo. Te decía que hemos logrado incorporar a varios biólogos en esta tarea del periodismo ambiental Sí. y algunos de ellos están trabajando en educación ambiental. Incluso algunos ya sacaron algunos libros sobre educación ambiental. Eso es. Para que se publique, para que se pongan los textos de la Secretaría de Educación Pública. Eso estamos Esa es la idea. intentando. Esa es la idea. Pues Y claro, si, y ojalá si que sí. no, y si no, lo haremos en los portales que ya tenemos, ir metiendo información de este tipo, ¿no? Claro. Como estamos haciéndolo ahora con los científicos, que no sé si viste que metimos ahora el tema de la COVID, pues cuáles eran las 55 secuelas más graves que podía tener la COVID. Un tema del que nadie había hablado y que la científica Carol Perelman pues tuvo a bien darnos la primicia y ya después de ahí se esparció como pólvora por todos los medios. Lo tuvimos en primicia. Ah, claro, felicidades por eso. Y Bueno. ya Carol se integró a nuestra plantilla de colaboradores. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Miguel Ángel, el tiempo se nos está terminando y te agradezco muchísimo haber aceptado esta entrevista y te digo, te invitamos como colaborador, todo lo que tú nos puedas decir acerca del medio ambiente lo vamos a agradecer porque nosotros educamos precisamente en el cuidado de la creación. Te agradezco muchísimo, Miguel Ángel, y estamos en contacto entonces para Muy la bien, claro próxima. que sí. Colaboraremos para el cuidado de nuestra casa común. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Gracias al auditorio.